Listo. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces este tema que es el riego por aspersión. Vamos a ver generalidades y vamos a introducirnos en lo que es diseño también, ¿verdad? Entonces, supongo yo que estamos viendo esta primera lámina de ingresos. ¿Sí la estamos viendo? Sí, profe. Ok, bien. Adelante entonces con esto. El riego por aspersión tiene varios usos. Eh, Se usa en conservación de suelos, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una plantación y tenemos tal vez un suelo que es muy delgado, de un perfil muy delgado, y por lo tanto entonces no podemos hacer maniobras de nivelación para utilizar un método de riego por gravedad, por ejemplo, ¿no? Y entonces preferimos adoptar un sistema de riego por aspersión que se adapta a cualquier tipo de suelo, a cualquier espesor de suelo, a cualquier topografía, etcétera, ¿no? Se utiliza también el riego de germinación para uniformar más bien la germinación en algunos casos cuando esta viene siendo desuniforme por irregularidades en el suministro del agua. Y también el riego en praderas, ¿cómo es que se llama? Pastos. También se utiliza en aplicación de agroquímicos, ¿verdad? Eh, Fertirriegos, se puede utilizar el concepto de riego por aspersión. Se utiliza también para la aplicación de agroquímicos en riego, por ejemplo, en ornamentales, es muy usual. En fin, tiene un rango de adaptabilidad a diferentes circunstancias, ¿no? Excepto, eso sí, es a condiciones de alto viento. En este caso, si el viento es muy fuerte, es preferible no utilizar el riego por aspersión. Estas son las partes de un sistema de riego. Las partes fundamentales, las partes generales, ¿verdad? Lo que presenta un sistema de riego por aspersión es el equipo de bombeo, claro, la motobomba, la tubería, que puede ser principal o tubería secundaria, o tubería lateral. La principal será aquella que conduce el caudal hacia todas las partes del terreno. La secundaria normalmente obedece a la tubería que es de un sector gobernado por una válvula, por una llave, y los laterales de riego, que son la tubería que porta a los emisores o a los aspersores en este caso. Los aspersores propiamente, por supuesto, forman parte del sistema y todos los demás dispositivos que lo integran, entre ellos acoples, tipos de acople como uniones, codos de varios tipos, Ts, válvulas, los manómetros, tubería, los elevadores, esa tubería que surte de agua al aspersor, y en fin, todos los otros dispositivos que conforman el sistema de riego. Entonces, estos son las partes del sistema. Una fórmula importante aquí es la fórmula del gasto. Es la fórmula del gasto en orificio. Ya nosotros habíamos visto esto en algún momento, cuando vimos la parte hidráulica. En orificios. Entonces, lo que tenemos es aquí área y la velocidad en orificios, la velocidad de Torricelli, recuerdan, 2GH elevado, raíz cuadrada de 2GH, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, área por velocidad y nada más que en este caso, pues un complemento si el dato el dato para pasarlo a metros cúbicos por hora, pues lo multiplicamos por 3.600, ya que esto es metros sobre segundo al cuadrado, aquí vemos, ¿no? ¿Ok? Nada más es por eso. La carga aportada en metros de columna de agua es en metros de columna de agua, ¿no? Recordemos entonces que 10 metros de columna de agua es igual a ¿cuántas libras por pulgada cuadrada? ¿Recuerdan? 10 metros de columna de agua, ¿cuántas libras por pulgada cuadrada son? 14.7. Sí, correcto, ¿no? Porque 10 metros de columna de agua es igual a un bar es igual a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Muy bien. Entonces aquí la carga se da en metros, como es en segundos, ¿verdad?
pues 3.600 pasa esto a metros cúbicos por hora. Como quieran ustedes aplicar, esto es la ecuación de continuidad, nada más la ecuación de continuidad. Un viejo conocido también es la intensidad de aplicación. Obsérvense aquí, estamos hablando del caudal del aspersor en litros por segundo, o litros por hora, como quieran, ¿verdad? Litros por segundo en este caso, dividido entre el área que cubre ese aspersor, separación entre aspersores, separación entre laterales, sería el área, ¿verdad?, en la que está actuando este aspersor. Y en este caso, si el caudal está en litros por segundo, pues por 3.600 para pasarlo esto a una hora, ¿no? Entonces serían milímetros por hora por metro cuadrado, o sea, litros por hora por metro cuadrado. Entonces, esta es una importante fórmula que ya de por sí ustedes la conocían. Esta es una tabla de mucha importancia, vean. Voy a explicarla brevemente. Esto que está aquí es, esta columna que está aquí, no es otra cosa que una fórmula. Dice, espaciamiento entre aspersores, o sea, separación entre aspersores, es igual a un cierto porcentaje multiplicado por el diámetro de mojado, dependiendo de la velocidad del viento. Vean ustedes, ¿verdad? Entonces, si tenemos vientos menores de 2 kilómetros por hora, la separación entre aspersores será igual al 65% del diámetro de mojado. O como en este caso, si es entre 8 y 16 kilómetros por hora, pues será entonces la separación entre aspersores el 50% del diámetro de mojado, ¿no? Si tenemos un 65% de acercamiento, perdón, quiere decir entonces que tenemos un 35% de traslape. Si hay un 60% de disminución del diámetro mojado, pues tenemos un 40% de traslape. Si hay un 50% de disminución, pues tenemos un 50% de traslape y aquí un 70% de traslape. Entonces, en la medida en que hay más viento, el traslape tiene que ser mayor. Esa es la conclusión que se toma viendo esta columna que está aquí, ¿cierto? Esta tablita con detenimiento la vamos a ver cuando desarrollemos un ejemplo, ¿no? Pero lo que nos indica es nada más a qué distancia tiene que estar un aspersor de otro en función del viento. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a esto, ¿no? En cuanto haya una pregunta, no duden en hacerla. Cuando vamos a una finca o cuando vamos a empezar nosotros un proyecto de riego, de diseño de un proyecto de riego, tenemos que ir al campo necesariamente, ¿no? Mal haríamos haciendo cosas desde la oficina sin haber ido al campo. Porque normalmente en el terreno nosotros vamos a dar cuenta de cómo es el terreno, qué tamaño tiene, qué forma tiene, qué accidentes topográficos pueden haber, cómo es la topografía del terreno, y esto nos va a permitir a nosotros hacer un mejor diseño, ¿no? Tenemos que capturar toda la información de suelos que haya, tiene que ver entonces esto con la contenidos de humedad, capacidad de campo en el punto donde es permanente, la densidad aparente, qué cultivo es para saber si nosotros a qué profundidad tenemos que poner el riego. Tenemos que saber dónde está la fuente de agua, cómo es esa fuente de agua, cómo es la calidad, la cantidad de agua que hay disponible, dónde está, cuánto vale, si hay que pagar por ella. Por supuesto, las condiciones climáticas, ¿verdad? Tiene que ver con un máximo consumo de agua, tiene que ver entonces con la evapotranspiración potencial, con la incidencia de los vientos. Tenemos que valorar también si existe energía eléctrica, a qué distancia se encuentra esa energía eléctrica, ¿verdad? ¿Dónde está localizada? Esto es en cuanto a, aquí tenemos un poco de terreno, suelos, agua, tenemos clima, ¿no? ¿Qué nos haría falta para completar la información y poder proceder con el diseño? ¿Qué nos hace falta? Los datos de cultivo, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que saber cuánto es la lámina de riego que hay que poner en ese cultivo, cuánto es el intervalo de riego,
cuánto es la distancia que hay en días o en horas entre un riego y el siguiente, y cuánto es el máximo consumo de agua que hay para ese cultivo. Una vez que tenemos este inventario de recursos, entonces sí podemos concentrarnos en el gabinete a hacer el trabajo propiamente, ¿no? Pero primero que todo tenemos que hacer el inventario de los recursos. Eso es algo fundamental para poder diseñar adecuadamente. Y el primer dato que tenemos que calcular, lo que sigue ahora son una serie de fórmulas que las vamos a utilizar nosotros en el diseño. El diseño, entonces, consta de dos fases. Una es el diseño agronómico, todo lo que es la agronomía del riego, ¿no? Que tiene que ver con cantidades de agua, con el cultivo propiamente, las láminas que hay que poner, el intervalo de riego y todas esas cosas. Y la otra parte del diseño es ya la parte de hidráulica, ¿no? Cuánto es y cómo es que tenemos nosotros que poner ese agua a través de un sistema de riego. ¿Cómo es que tendríamos que hacerlo? Muy bien. El primer cálculo, entonces, el requerimiento bruto. Eso es como quien dice una lámina bruta, ese requerimiento bruto, dividiendo el uso consultivo o la evapotranspiración real, que ustedes conocen, entre la eficiencia del sistema y la eficiencia por viento. ¿Qué quiere decir por eficiencia por viento? Bueno, estará también en función de la velocidad del viento. Quiere decir que si hay pérdidas de tanto valor debidas a el viento, pues la diferencia será la eficiencia, ¿no? Si hay pérdidas del 15% por efecto del viento, quiere decir que la eficiencia es de un 85%, ¿no? Entonces, este requerimiento bruto o esta lámina bruta, ese requerimiento bruto, se establece dividiendo el uso consultivo entre la eficiencia del sistema y la eficiencia por el viento. Si estamos utilizando riego por aspersión, ¿cuánto es la eficiencia del sistema? Es un 80%, ¿verdad? 80% de la eficiencia del sistema. Usualmente se adopta el valor de 80% como eficiencia del sistema de riego por aspersión. Entonces, el primer dato es este requerimiento bruto. Véanlo aquí. Otro dato importante es, una vez que hemos determinado ese requerimiento bruto, pues lo transformamos en un volumen diario requerido. Recordemos que este requerimiento bruto es un requerimiento diario. Proviene del uso consultivo y es un uso consultivo diario. Entonces proviene de allí. Es un uso consultivo diario, lo pasamos a requerimiento bruto con las eficiencias del sistema de riego y las eficiencias que nos permite el viento. Y ese requerimiento bruto lo vamos a pasar a un volumen diario, como ustedes saben hacerlo, ¿no? Entonces, lámina o milímetros por 10 es igual a metros cúbicos. Y eso sería en una hectárea, ¿no? Aquí habrá que meterle, bueno, a cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados necesitamos de terreno o tenemos de terreno para regar ese cultivo. Esto nos da un requerimiento bruto, ¿no? Tomen nota de esto. Todo esto lo vamos a usar en lo sucesivo. Una vez que tenemos este volumen diario, tenemos que pasarlo a caudal. Ese volumen lo pasamos a caudal. ¿Cómo pasamos este volumen diario a caudal? ¿Cómo podrá ser que pasamos un volumen a caudal? Creo que teniendo el área por la velocidad, no. No todavía, porque no tenemos todavía sobre qué vamos a conducir este volumen, ¿no? Sin embargo, la acotación es buena, sí, estás usando continuidad. Área por velocidad es caudal, ¿verdad? Sí, pero tenemos un requerimiento, tenemos aquí un volumen. Este volumen, ¿qué tenemos que hacer para pasar este volumen a caudal? ¿Qué tendríamos que hacer para pasar volumen a caudal? Para transformar, el volumen es metros cúbicos, ¿verdad?
Profe, El caudal. tener el dato, perdón, ¿Sí? tener el dato de un tiempo, porque Correcto, pues, correcto, ¿no? Tenemos que, bueno, sí, ajá, tenemos que pasarlo a un tiempo, ¿no? Ver en cuánto tiempo vamos a gastar este caudal. Así sí tenemos, ¿verdad? Dividiendo el volumen entre el tiempo, ahora sí tenemos caudal, correcto. Pero antes vamos a pasar este volumen diario, porque es un volumen diario, ¿verdad? O sea, en un día. Las plantas toman agua todos los días, desde el lunes hasta el lunes. Pero nosotros hay momentos en que no trabajamos. O sea, un día libre por lo menos por semana, ¿no? Nosotros descansamos, pero las plantas no. Entonces, el día en que nosotros no vamos a ir al trabajo, tenemos que repartir el volumen ese que íbamos a poner ese día entre todos los demás días. Voy a utilizar esta pizarra. Un momentito. Ups. Entonces vamos a borrar esta cosa que está acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un dato, por ejemplo. Voy a dar un dato sacado de la manga, ¿no? Dato sacado de la manga. Que tengamos un uso consultivo de 4 milímetros por día. Que tengamos nosotros una eficiencia del sistema de riego de eficiencia del sistema que sea entonces de ¿cómo pongo aquí yo al igual en este nuevo aparato que tengo aquí? Vamos a ver. La eficiencia del sistema de riego que sea entonces igual. ¿Dónde es igual aquí? Aquí. Soy un teclado diferente. Que la eficiencia sea del 80%, esa expresión. Que la eficiencia por viento sea del 60%, por ponerle algo. Igual, ahí el 60%. Y que nosotros digamos, bueno, en nuestra finca vamos a regar, vamos a descansar el domingo, porque el domingo lo usa todo el mundo para ir al culto o a la iglesia o a lo que sea, ¿no? Entonces, los días que vamos a trabajar por semana son 6, o sea, días de descanso son entonces 1, ¿verdad? Con esos datos, nosotros podemos calcular este volumen corregido. Y vamos a corregirlo de la siguiente manera. Vamos a pongámosle números a todo esto. ¿Cuánto sería el requerimiento bruto? Aquí. 4. El requerimiento sería entonces 4 dividido entre, 0.80. perdón, 4 dividido entre paréntesis por aquí, que serían 0.8 por 0.6, ¿verdad? Y esto nos da 8.33. ¿Eso les dio a los demás? Sí, profe. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tendría esto? Milímetros por día. Correcto. Milímetros por día. Muy bien. Muy bien. Eso es el requerimiento bruto. Teniendo el requerimiento bruto, calculamos un volumen corregido. Un volumen, ¿no? Volumen diario. Supongamos que supongamos aquí que tenemos
3 hectáreas. Que nuestra área sean 3 hectáreas. Voy a ponerlas. El área es igual a 3 hectáreas. Muy bien. Entonces, ese volumen diario para nosotros, ¿de cuánto sería? Ahora sí. 25 metros cuadrados. No, 25 metros. Sería El metros volumen cúbicos. diario sería el requerimiento bruto Ujú, multiplicado por el área, ¿no? ujú. Sí. Y 25 esto entonces sería igual a, pasémoslo a metros de una vez. ujú. Pasemos a metros para sacar volumen, ¿no? La lámina es 833. Pasémosla a metros. Sería eso entre 1000, ¿cuánto da? 0.00833. ¿Es así? Sí, Sí, profe. Eso multiplicado entonces por 30,000. ¿Ok? ¿Cuánto da? 30,000, ¿por qué? Porque son de 10,000 cada hectárea. Pues son 30,000 metros cuadrados, ¿verdad? Vamos a ponerle metros cuadrados. Y eso entonces, ¿a qué es igual? 249.9, creo que 150. 150, ok, dejémoslo en 250. 200. Ajá. 200, ¿cuánto? Así, así como lo puso. Ah, ok. 250 metros cúbicos serían, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo pudimos haber obtenido eso también? Bueno, 833 por 10 por 3, ¿verdad? 833 nos pone en el cálculo por hectárea, en una hectárea, y lo multiplicamos por 3, que son las 10 hectáreas, tendría que dar necesariamente lo mismo. Háganlo ver, 8.33 por 10 y por 13. sí, da lo mismo. Tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Ok? Formas de hacer los cálculos nada más. Muy bien, tenemos este volumen diario. Este es un volumen diario. Esto es metros cúbicos por día. ¿Ok? Por día. Pero tendríamos que aplicar esto desde el lunes hasta domingo y volver a empezar el lunes hasta domingo. Pero hay un día a la semana que no vamos a trabajar. Nosotros no, pero las plantas sí. Entonces, en los otros días de la semana, en los otros 6 días, hay que distribuir esta cantidad y sumársela a lo correspondiente de cada día. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, veamos. Son los 250 metros cúbicos dividido entre 6 días. Y esto nos da, ¿cuánto? 42 metros 42, cúbicos. sí. 42 metros cúbicos. Ujú. ¿Ok? Por cada día que vamos a regar. Entonces, ¿cómo sería en esos 6 días? Sus 250 más. ¿Dónde está el más aquí? Santo Dios. Aquí ya voy. 250 más 42. ¿Vamos? Más 42. Y esto da entonces 292, parecieran ser metros Sí. cúbicos por día. ¿Lo ven? Este es el volumen corregido. Si fueran 2 días por semana, o sea, perdóneme, quiere decir que estos 292 se los vamos a poner en riego cada uno de estos 6 días para compensar los 250 metros cúbicos del día domingo, supongo, que no fuimos a trabajar. ¿Estamos claros con esto? Y si fueran 2 días de descanso, o sea, en la finca se trabaja de lunes a viernes, no se trabaja sábado ni se trabaja domingo. ¿Qué tendríamos que haber hecho entonces? Vamos a ponerlo aquí. Díganme ustedes, ¿qué tendríamos que haber hecho? Y se divide entre 5 en vez de 6 días. Igual se le suma.
Pero ¿qué es lo que dividimos entre 5? Los 250. 150. Pero es que 250 es solo de un día. Son 2 días. Entonces son 250 por 2, que son 2 días que no estamos trabajando. Y eso nos suma 500 metros cúbicos entre los 2 días. Y ahora sí, estos 500 los dividimos entre los 6 días. Ahora, ¿cuánto es? Bien, 84, si mal no me falla esto. ¿Está bien? Sí, profe. 584. Sí. Ok. Entonces, bien, 84 metros cúbicos de más por día. ¿Sí lo ven? Entonces, en lugar de ser 292, sería entonces 250 más 84. Y esto va a dar un resultado, ¿cuánto? ¿300 qué? 34. Sí lo ven. Serán 334 metros cúbicos por día en lugar de 250. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué los 500 se dividieron entre 6 y no entre Claro. 5? Ah, no, usted tiene razón, es correcto, la observación es, vean el error el que estaba cometiendo yo, ¿verdad? Me fui con la finta de esto, ejemplo anterior. Aquí sería entre 5, es correcto. Hay que hacer la corrección, ¿verdad? Hay que hacer la corrección. Vamos a hacerla de una vez. Muy bien. Muy bien, hay que estar ojo al Cristo ahí, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí que son 250 por 2, ¿verdad? Pues son 2 días que no vamos a regar. Y esto nos da 500 en efecto. 500 metros cúbicos. Esos 500 metros cúbicos ahora sí los vamos a poner en 5 días, ¿verdad? La semana tiene 7 días. 2, 5 días. En 5 días vamos a regar. Muy bien. ¿No? En 5 días. Ahora, ¿cuánto nos toca eso? Sí, 100. 100. Muy bien, 100. Ok, nos toca 100 a 100 por día. 100 metros cúbicos por día. Entonces, al final, lo que tenemos que poner son los 250 más 100. Y esto es lo que nos toca regar por día. 300 metros cúbicos por día. De lunes a viernes. Para compensar el agua que no le estamos poniendo el sábado ni el domingo. Esas aguas de esos días se las distribuimos en los días que sí vamos a poner riego. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Ahora regresemos a la presentación para que veamos de dónde viene toda esta cosa. Este es el volumen diario. Ahora vamos a corregir ese volumen diario de esta manera. Como lo vimos en la pizarra, la forma racional, la forma inteligente, pensada, meditada. Y eso es una manera de corregirlo por fórmula. Al final da el mismo resultado. El volumen diario multiplicado por el número de días de la semana entre los días de operación de la semana. Eso da un volumen corregido por día. En nuestro caso eran 250, ¿no? Entonces 250 por 7 dividido entre 5. ¿Cuánto da? Tiene que dar lo mismo, 300, ¿no? 250 por 7 entre 5. ¿Cuánto les dio? $350, ¿verdad? Sí, profe. En la pizarra algo se nos quedó. 250, Es que la suma del final está mal. Porque dice Ah, 250 más 100. sí, aquí está, correcto. Ok, está bien, listo. Está bien.
Muy bien, volvamos. Ahí está. Muy bien. Ok, entonces son 250, ¿verdad? Sea que utilicen esta forma de cálculo o la forma racional, eso no interesa. Lo importante es que el cálculo sea el correcto. Entonces, este volumen corregido es en metros cúbicos por día. Vamos a regar con el volumen corregido, ¿sí? Ese es el volumen que vamos a poner. Y ahora sí viene el tema entonces de el caudal. El caudal sería Profe, entonces, ¿sí? ahí no estamos viendo la presentación. ¿Cómo que no? Ah, de veras. No, ya no la está compartiendo. Ah. Caray. Vamos a ver aquí, compartir pantalla. Ahí. Ahí la estamos viendo. Y ahora sí. Ok, muy bien. Entonces tenemos aquí este volumen corregido, ¿no? Ahora sí, este caudal de riego, nuestro caudal de riego, la vamos a obtener con el volumen corregido y el tiempo. ¿Cuál tiempo? Bueno, las horas de operación que tenemos disponibles para riego al día. ¿Ok? Si nosotros tenemos el agua en la finca desde las 6 de la mañana a mediodía, será 6 horas. Tenemos 6 horas para regar. En 6 horas tenemos para regar, dividimos el volumen corregido entre las 6 horas y ya tenemos el caudal. Ese será el caudal de riego. ¿Sí? ¿Lo ven? Está fácil, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Sigamos adelante. Ya tenemos volumen corregido, tiempo, tenemos caudal de riego. Entonces, habrá que colocarla dependiendo de dónde se encuentre nuestra fuente de agua, ¿no? Tratando, eso sí, tengo que regresar a la presentación, a la pantalla, tratando entonces de hacer lo siguiente. Si esta es nuestra finca, a veces son unas fincas muy irregulares, y si en este punto de aquí tenemos la fuente de agua, entonces tenemos que trazar la tubería principal de tal forma que llegue a la mayoría del terreno, ajá, pero que sea, eso sí, la de menor longitud, tratando de que sea la menor longitud. ¿Está bien? ¿Por qué tiene que ser de menor longitud la tubería principal? ¿Por qué deberíamos de procurar que sea la de menor longitud? ¿Qué es lo que nos hace decir que la tubería principal debería de ser la de menor longitud? ¿Por qué razones? ¿Qué es que, cuál es el caudal que tiene que mover la tubería principal? Es el caudal principal, ¿no? Es el caudal total, es el caudal de riego, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que hay alguien que tiene como el micrófono abierto y hay como un viento, ¿no? Que se mete por ahí. Ok, entonces, ¿por qué tiene que ser la de menor longitud? ¿Por qué tenemos que procurar que sea de menor longitud? ¿Por qué? ¿Perdón? No escucho. ¿Aló? ¿Escúchame ahí? Hay un feedback. Alguien tiene mucho volumen y tratemos de regular eso para ver si podemos continuar, por favor. Ok, ¿por qué tiene que ser de menor longitud? ¿Estamos?
es el caudal total el que va por esa vía, ¿no? Tiene que ser, la tubería principal tiene un mayor diámetro. Si tiene mayor diámetro, tiene mayor costo. ¿Sí? Y si tiene mayor costo, mal haríamos en hacerla de mucha longitud, porque nos va a salir más cara. ¿Cierto? ¿Estamos con ese punto? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Profe. Ok, listo, perfecto. Vamos allá de nuevo, ¿no? A la presentación. ¿La estamos viendo? Sí. Ok. La pendiente del terreno tiene que influir mucho para ver dónde ponemos la tubería. La pendiente del terreno, ¿por qué? Bueno, tenemos que ir hacia... Aquí de nuevo. Voy a borrar un poco el campo. No, aquí no hace falta. Vamos a ver, supongamos esta situación nosotros. Suponete que este es nuestro terreno, viene nuestro campo aquí. Y el terreno nuestro hace esto. Supongamos también aquí que esto que viene aquí es la tubería lateral y la estamos poniendo en el sentido de la pendiente del terreno. También supongamos que aquí están nuestros aspersores en este lateral de riego. Estos son los aspersores. ¿Okay? Supongamos que la bomba, que la fuente de energía está en este punto de aquí. Bombeamos hacia arriba. La pregunta aquí es, ¿cuál de estos aspersores que están aquí es el más desfavorecido por presión? Llámese a esto el aspersor 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería el aspersor más desfavorecido por la presión si la bomba está aquí? Profe, el 5, ¿no? Claro, el 5 es el más desfavorecido, ¿verdad? El 5. Ahora está bien, se lo vamos a cambiar. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a decir que ahora la bomba está aquí. Ahora sí. Quiere decir que el agua viene para acá. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál sería el más desfavorecido entonces? Profe, ahí no es cierto que, bueno, no sé, no habría tanto problema porque como es pendiente, y solo sería como regular un poco la presión, porque pues, Sí, ya veo. pero ¿cuál es el más desfavorecido? Si hay un desfavorecido es porque hay un favorecido. Entonces pongámoslo al revés. ¿Cuál es el más favorecido? El 5. El más favorecido. Yo creo que el uno, ¿no, profe? Claro, es el 1 porque además de la presión que le está mandando, tiene esta diferencia de altura, ¿no? A su favor. Entonces el más favorecido es este. Si este es desfavorecido, entonces el 5 también es el más desfavorecido. ¿Estamos? En los dos casos, el más desfavorecido es el que está más arriba. ¿Está bien? Ahora bien. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos poner la tubería lateral en el sentido de la pendiente. Cuando ustedes vean la tubería lateral, ¿cómo saben qué es la tubería lateral para empezar? Porque tiene los aspersores. Claro, por esa razón. Entonces, cuando ustedes vean en un campo que la tubería lateral está en el sentido de la pendiente, de una vez ustedes pueden llenarse la boca diciendo, esa tubería lateral está mal colocada, está mal puesta, porque debería de ser siguiendo la curva de nivel. Por ejemplo, aquí. Aquí debería de ponerse la tubería lateral de riego. De tal manera que entre el primer aspersor del lateral de riego y el último aspersor haya la menor diferencia posible de altura, para que los dos tengan la misma presión. Procurar que los dos tengan la misma presión o por lo menos presiones muy parecidas, ¿verdad? Aquí entonces lo que ponemos es sobre
o siguiendo la pendiente, podemos poner la tubería principal, es así, o la secundaria, o el sector, ¿verdad? Para enganchar de esta a la tubería lateral. Así entonces, al principio, aquí, al principio de la tubería lateral, es una presión determinada, ¿ok? Pero es la misma que empieza aquí. Ninguno de los aspersores tiene más o menos. Es la misma presión, ¿verdad? Habrá diferencias debido a la fricción en esta tubería, claro, o a la longitud, a lo que sea. Pero por lo menos está marcada entre el primer aspersor y el último aspersor aquí, como estamos viendo, si fuera la cosa de esta manera. ¿Está bien? Muy bien, esto es uno de los criterios. El otro de los criterios es el viento, ¿no? La tubería, si el viento sopla en esta dirección, suponete que el viento sopla en esta dirección, por acá sopla el viento, hacia esto, sopla para allá, entonces los laterales de riego deben de ponerse en el sentido perpendicular a la dirección del viento. Quiere decir entonces que la tubería principal o la tubería de alimentación de estos aspersores sí puede ser paralela a la dirección del viento, ¿no? ¿Sí lo ven? De tal forma que los aspersores que estén aquí pegados, cuando venga el viento, hagan una cosa como esta. Y mojen, aunque se queden cortos de este lado, mojen lo suficiente de este lado, pero que mojen entre los aspersores, que mojen bien las líneas que hay entre los laterales. De tal manera que se garantice que por lo menos va a llegarle agua a todos los puntos del terreno. Porque si se ponen a favor del viento, en ese sentido, si el viento sopla en esta dirección, ¿verdad? Aquí están los aspersores. Lo que se va a formar normalmente es una mojadura que hace esto. Y deja espacios entre los laterales, estos espacios los deja sin agua. No moja esta parte de aquí, deja vacíos. Eso entonces nosotros lo compensamos poniéndolos perpendiculares a la dirección que trae el viento. ¿Ok? ¿Estamos con esto? Muy bien. Entonces, continuamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto a la dimensión del terreno, ya conversamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos compartiendo pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, estos son criterios para ubicar la tubería. Entonces, tiene que ver dónde está el agua, las dimensiones del terreno para ver por dónde tiramos la tubería principal, que sea la de menor longitud, ya sabemos por qué razones. Que en la pendiente del terreno no poner nunca la tubería lateral y considerar la dirección de los vientos para tirar la tubería lateral también. Bueno, esto es un poco en letras lo que acabo de decir. Entonces, la tubería principal debe ser la de menor longitud, ya vemos un dibujito de eso, y ya sabemos por qué. Tiene que ver entonces con el diámetro de la tubería y con el costo de la misma. Los laterales deben colocarse en el sentido perpendicular a la pendiente. El primer aspersor y el último aspersor deberían estar a la misma altura, ¿no? Y la tubería principal puede ir en el sentido de la máxima pendiente, esto sí, no hay problema, ¿verdad? ¿Sí? Son los criterios ya más o menos explicados. Bueno, esto también lo mencionamos, ¿verdad? Mencionar también que cuando la velocidad del viento es mucha, de 15 a 20 o más, ¿verdad? Mejor no regar con aspersión o no poner el sistema si es que durante todo el día está haciendo viento, o bien esperar las horas más adecuadas de menos incidencia de viento para regar. La cosa es que hay que evadir el regar con aspersión cuando los vientos son muy fuertes. Esto es un detalle importante que tenemos que tener en consideración. El ciclo de riego se conoce como ciclo de riego a los días en que
tardamos nosotros regando el terreno? Vamos a ver, si este es el terreno nuestro, vamos a asumir que tiene esta forma, el terreno. Si hoy empezamos regando, si el terreno nuestro está dividido en varios sectores, en varias franjas o sectores, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sectores. Si empezamos regando esto, regamos esto, una vez que termine el tiempo de riego aquí, regamos este otro. Cuando se termine el tiempo, continuamos con el otro y así sucesivamente, ¿verdad? Si aquí empezamos a regar y este es el día 1 y nos da tiempo nada más para regar este sector, al día siguiente tenemos que regar este, al día siguiente este, al día siguiente este y al día siguiente este. En el quinto día estamos regando aquí el último sector. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? El ciclo de riego, no sé cómo, los días en que le damos vuelta a la finca con riego, o sea, los días que duramos regando la finca. En este caso, si es un sector por día, duramos 5 días. Nuestro ciclo de riego es de 5. Si hubiéramos durado 4, pues de 4, ¿verdad? Lo que sea. La cosa que tenemos que tener bien claro siempre es que el ciclo de riego, que ya acabamos de decir que es, debe ser menor o cuando mucho igual al intervalo de riego. ¿Okay? En ningún momento el ciclo de riego puede ser mayor que el intervalo de riego. En ningún momento. ¿Por qué? Porque entonces dejaríamos desprotegido al cultivo sin agua. ¿Verdad? ¿Estamos claros con esto? Es un dato que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? El ciclo de riego. El ciclo de riego debe ser menor que el intervalo de riego. Ok, estamos con eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok, llegó la asistencia aquí. Muy bien, vamos a ver. Otro detalle importante. Vamos a regresar de nuevo nosotros a nuestra presentación. Ahí lo estamos viendo. Entonces, quiere decir entonces que los días para regar el terreno, o sea, el ciclo de riego, en función de las dimensiones del mismo y en función de la separación entre los laterales de riego, ¿lo ven? Perdón. Vamos a ir otra vez a nuestra presentación. Digo, a nuestra pantalla. Vamos a borrar todo esto que está acá. Para disponer de la pantalla. Digo, la pizarra. Ok. Muy bien. Ahí tenemos eso. Quitamos y quitamos. Vamos de nuevo a lo siguiente. Tenemos nuestro terreno. Este es nuestro terreno. Disculpen, el perro mío me está diciendo que lo saque de mi estudio, así que voy a abrir la puerta, con permiso. Vamos, venga. Ok, ya. Porque el perro me acompaña en las clases. Entonces, vean. Suponete que esto que está aquí, es el ancho. Vamos a ponerle una L minúscula. Así. No voy a hacer esto. Voy a ponerlo más evidente. Voy a decir que esto sea L. Y que esta otra dimensión sea L. Nada más para diferenciar lo que yo quiero. Que esta longitud desde aquí hasta aquí es menor que esta longitud de aquí hasta aquí. Nuestro terreno tiene este de largo y es mucho mayor que este de que tiene aquí de ancho. ¿Estamos entendidos? Cuando nosotros vamos a colocar la tubería lateral, tenemos que hacerlo en el sentido de la longitud máxima del terreno. En este caso, de esta longitud.
ponemos un lateral de riego y los vamos moviendo en este sentido. Terminó de regar aquí, lo trasladamos y lo pasamos para acá. Terminó de regar aquí, lo trasladamos y lo pasamos para acá. ¿Ok? Los movimientos de la tubería lateral de riego, si es que esta es portátil, deben ser en el sentido de la máxima longitud del terreno. Entonces, esta máxima longitud del terreno la hacemos así por dos razones. Primero, para procurar cubrir el terreno, o sea, que nuestro ciclo de riego sea menor que el intervalo de riego, ¿no? Que era una condición. Y para que la longitud del lateral sea la menor. ¿Qué pasa si nosotros ponemos aquí la tubería principal y de esta enganchamos los laterales para moverlos en esta dirección? ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es que serían menos laterales, menos movimientos, ciertamente menos movimientos, ¿no? Pero el lateral sería mucha longitud, de mucha longitud. Y eso crea inconvenientes de manejo. ¿Estamos? Esas son razones por qué tenemos que poner la tubería lateral pegada de la tubería principal, pero moviéndose en el sentido de la longitud mayor. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Sí, profe. Muy bien. Ahora veamos esto. Los tubos, normalmente los tubos de PVC, vienen en una longitud de 6 metros. ¿Ok? Entonces, podemos poner la separación entre estos aspersores que sea esta separación, aquí uno, aquí otro, ¿no? O sea, este es un lateral, este es otro lateral de riego. La línea roja es la separación entre ellos. Si la separación es de 6 metros, ¿sí? Si esto es entonces 6 metros, y ponemos aquí un lateral de riego y aquí el otro lateral de riego, la separación entre laterales aquí sería de 6 metros, ¿verdad? ¿Ok? Si este terreno nuestro fuera de 100 metros, imaginemos que es de 100 metros, y si nuestra separación entre laterales es de 6 metros, entonces, ¿cuántos laterales serían? Profe, más ¿Qué? o menos 17. Sí, tendríamos que ir 100 entre 6, ¿verdad? Ujú. Sería más o menos 17. Son 17 laterales, 17 movimientos por día. Son muchos. 17 movimientos para cumplir con... Y tenemos que comparar si nos da esto para cumplir con el intervalo de riego, ¿no? Pero podemos decir, bueno, no, sí, metámosle un tubo más de 6 y los dejamos separados a 12 metros, ¿sí? Entonces ahora la separación, si son dos tubos, si aquí tenemos dos tubos, aquí tenemos una separación entre los laterales, ya no de 6 metros, ahora lo que tenemos son 12 metros. ¿Ok? Aquí tenemos 12 metros. ¿Qué no nos da esto? ¿Cuántos serían ahora? 100 entre 12. Y 8. 8, ¿ok? ¿Qué no nos dio? Vamos a ver, sigamos probando. Ya entonces no queremos esto. Ahora queremos que sea un tubo más. Y le metemos aquí un tubo más. Ahora son 3 tubos, ¿verdad? Ahora la separación entre los laterales, perdón, la separación entre los laterales, y aquí va otro lateral. Ahora esa separación entre laterales sería de 18 metros. ¿Cuántos movimientos habría que hacer? 5. 18 metros. Ahora son 5, ahora nada más. Y ven cómo ahí vamos variando,
dependiendo de, entonces, la longitud que le demos a esa separación entre laterales. Por eso, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es obtener los días que tenemos para regar el terreno, o sea, el ciclo de riego, dividiendo la dimensión del terreno, la longitud más larga del terreno, ¿no?, entre la separación entre laterales y el número de movimientos por día. Porque puede ser que nosotros digamos, bueno, tenemos 20 horas para regar durante el día y podemos hacer 2 movimientos por día. Quiere decir que si son 20 horas en total, deberíamos tener pues 10 horas de tiempo de riego para cada uno de los 2 movimientos, ¿verdad? Entonces, separación entre laterales por número de movimientos por día. Pero si esto no queda bien comprendido, ni se preocupen, que ya lo vamos a ver cuando le pongamos números a este ejemplo, ¿no? Pero sí es importante que vayamos reconociendo ese tipo de fórmulas porque las usaremos. El número de aspersores, bueno, la longitud lateral entre la separación entre aspersores. ¿Bien? Vean ustedes la fórmula, ¿no? Número de aspersores, tenemos que tenerlo, ¿sí? Disculpe, ¿puedo poner otra vez la fórmula del ciclo de riego? Es que no, Sí. no apunté. Sí, Gracias. ahí está. Esa. Observen, ¿verdad? Esos son los días para regar el terreno. En otras palabras, el ciclo de riego. Y el ciclo de riego lo obtenemos con la longitud más larga del terreno. Si el terreno es rectangular, tomamos el lado mayor y lo dividimos entre la separación entre laterales y por el número de movimientos por día. Ya esto lo vamos a ver bien en detalle cómo es que opera, ¿no? Por si acaso en este momento queda un poco, ¿cómo se llama? Confuso. ¿Puedo cambiar? Sí, profe, gracias. Listo. Estamos en número de aspersores, sería la longitud total del lateral dividido entre la separación entre aspersores. Y está claro, ahí tenemos el número de aspersores, ¿verdad? ¿Ok? Quiero seguir adelante. El caudal del aspersor, bueno, el caudal total de nuestro sistema, lo que nosotros calculamos cuando dividimos el volumen corregido entre el tiempo, ¿verdad?, que teníamos agua en la finca, o el tiempo para regar, pues el caudal de riego total entre el número de aspersores, que fue el cálculo que hicimos en el punto anterior, ¿verdad? Número de aspersores. Y aquí tenemos el caudal aproximado, un caudal estimado que tiene que darnos nuestro aspersor. Una vez que tenemos el caudal del aspersor, entonces ya podemos pensar nosotros en ir a seleccionar un aspersor de la oferta que haya en el mercado. En el mercado hay una gran cantidad de oferta de aspersores, ¿verdad? Y los vamos a seleccionar dependiendo de la intensidad de aplicación, el diámetro de mojado y la presión de trabajo del aspersor. La selección del aspersor se hace con base en esto, ¿sí? Disculpe, es que se me pega mucho la compu. Es que no puedo apuntar la fórmula del caudal, era. ¿Sí? El caudal del aspersor es el caudal de riego total entre el número de aspersores. ¿Tenías problemas con ese? ¿Con quién hablo? Perdóneme, es que se me perdió aquí lo que yo tenía de las pantallitas para ver quién estaba hablando. ¿Tenés problemas con eso? ¿Son recurrentes esos problemas de conexión? No, en estas últimas láminas es que se me pega y entonces cuando se pasa rápido, pero no, gracias. Ok, bien. Ya apunté. Bien. Ok, vamos adelante entonces. Entonces tenemos la selección del aspersor. Va a depender entonces de la intensidad de aplicación. Si es la intensidad de aplicación está asociado con el caudal, entonces, ¿verdad? Ok. Del diámetro de mojado y la presión de trabajo. Estos son los criterios para seleccionar un aspersor. Una vez que hemos hecho todo este cálculo, nosotros ya podemos ir a tablas específicas que tiene el mercado para seleccionar nuestro aspersor. ¿Cómo sería esto?
¿Puedo cambiar la lámina? Ok. Las tablas que ofrece el mercado son parecidas a esta, ¿no? Son iguales a esta. No, no son iguales, son diferentes, pues son otros modelos. Pues son parecidas entonces, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, es el aspersor del modelo 333 de una marca X por allí. Tiene dos boquillas, la principal y la secundaria. Aquí tenemos entonces en esta tabla el tamaño de la boquilla, que en este caso son dos, de 4.6 por 3.2 milímetros cada una. ¿Ok? Seguimos con la información que contiene la tabla. La tabla tiene, dice, presión, en este caso es en bares. Tiene el caudal expresado en metros cúbicos por hora. Tiene el diámetro de mojado expresado en metros. Y aquí tiene la intensidad de aplicación o la precipitación, ¿no? La intensidad de aplicación en milímetros por hora, o sea, en metros, en litros por metro cuadrado por hora. Y esto que está aquí son, para el modelo este, lo que sugiere el fabricante, que son 12 por 12. El primer número corresponde a la separación entre aspersores. El segundo número corresponde a la separación entre laterales. En este caso son 12 por 12, en este caso 12 por 15, o sea, 12 entre aspersores, 15 metros entre laterales. En este 12 metros entre aspersores, 18 metros entre laterales. En este 18 por 18. ¿Ok? Y estos son los caudales. Si nosotros dividimos este caudal entre el área, este marco que está aquí, este área, obtendremos esa precipitación o intensidad de aplicación. ¿Cómo sería en este caso, en el primer caso? Digamos ese número que está acá. Tendríamos que hacer, esto está en metros cúbicos por hora, tenemos que pasarlos a litros entonces, ¿verdad? Por 1000 serían 1590 litros por hora, dividido entre 12 por 12. 12 por 12 son 144 metros cuadrados. Entonces, 1590 dividido entre 144, ¿nos da cuánto? Y quedamos esos 11 que están ahí. Sí, profe. Sí nos da. Y si así lo hacemos con los diferentes puntos que están aquí, números que están aquí, veremos que es lo mismo, ¿no? Entonces, seleccionamos a la boquilla dependiendo de la presión de operación, del caudal que estamos requiriendo y del diámetro de mojado de esa boquilla. Tiene que ver la precipitación también en los cálculos. Ya veremos cómo se hace, ¿no? En este caso, esta aspersor, el 333 de NAN, viene con varios juegos de boquillas, de 4.6 por 3.2, de 4.6 por 3.8, de 5.5 por 3.8, de 5.5 por 4.2. Y aquí veremos que en cada caso pues tiene caudales diferentes operando a diferentes presiones. Son caudales diferentes y diámetros de mojado diferentes, ¿verdad? Diferentes alcances dependiendo de cuál es el caudal y la presión de operación. Seleccionamos nuestro aspersor con base en esos criterios y utilizando tablas como esta, de lo que haya en el mercado. Entonces, sabemos que los aspersores entregan más agua cerca de la base del mismo que en la periferia, eso es claro, ¿no? Así entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos es, si esto que voy a dibujar aquí es la tubería lateral, esto es la tubería lateral, y sobre esta tubería lateral dibujamos nosotros un aspersor aquí, lo ponemos aquí, y aquí dibujamos otro aspersor. Entonces, este chorro que viene aquí va a llegar a cierta distancia, ¿no? Quiere decir que el agua, el tamaño de la gota y la cantidad de agua que cae va a ser mayor en las cercanías del aspersor y va disminuyendo en la medida en que nos vamos alejando del aspersor, o bien, de otra manera,
va disminuyendo esa cantidad de agua en la medida que nos vamos acercando al perímetro que moja el aspersor. Para compensar esto, porque la lámina que se aplica debería ser una lámina uniforme. Hay uniforme, dije, ¿verdad? Eso no es uniforme. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer, digamos que la lámina que se aplique tiene que ser de esa altura, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es poner el aspersor más próximo a una distancia tal que cuando éste tire agua, haga exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí donde empieza a disminuir, pues compensar de tal manera que se alcance la suma de las dos, quiere decir que este viene y puede hacer esto, ¿no? Esta sería la zona de traslape, ¿cierto? En la zona de traslape tiene que las láminas complementarias de un aspersor y el otro tienen que ajustar la lámina promedio que estamos aplicando, ¿no? Para que se logre esto, entonces ocupamos este traslape que está aquí. El traslape que tiene que ver con nuestra tabla que vimos hace unos minutos, que es la tabla de traslapes. ¿Sí? ¿De dónde sale esta fórmula, no? La separación entre los aspersores es una reducción por viento, depende entonces de la velocidad del viento, y el diámetro de mojado. Entonces nosotros podemos, si hemos establecido esta separación entre aspersores, podemos pues despejar, si lo que queremos ir a buscar es el diámetro mojado, pues lo buscamos y listo, ¿no? Y lo que sigue es, disculpe, no sé si esto quedó comprendido, lo pasé muy rápido, ¿no? Perdón. No. Esto, ¿no? ¿Se acuerdan de la tabla que vimos de reducción por viento? Y dije yo que era una fórmula, ¿no? Que estaba expresada en forma de tabla. La separación entre aspersores es igual a el diámetro de mojado multiplicado por una reducción por viento. Y la diferencia de esta reducción por viento es el porcentaje de traslape. ¿Ok? Este porcentaje de traslape que vimos en la pizarrita. Vamos adelante. Entonces, la tubería que vamos a poner puede ser portátil, que la quitamos y la ponemos, la vamos trasladando, o puede ser semipermanente, o puede ser permanente, ¿no? Normalmente la tubería permanente va siempre enterrada y se diseña para que esté ahí siempre. Y la tubería lateral en aspersión usualmente es una tubería que vamos a quitar y trasladar, quitar y trasladar y quitar y trasladar. A menos que sea en ornamentales, en donde sí se justifica tener todo el terreno siempre lleno de tubería, ¿verdad? Pero no hay chance de estar quitando y poniendo porque la actividad es muy intensiva. Una vez que hemos establecido todos estos parámetros, pues nos vamos hacia lo que es propiamente el diseño hidráulico del sistema de riego, calculando las pérdidas de carga por fricción, de lo cual ustedes ya conocen. Y después de esto, algunos aspectos habrá que tener en consideración, como el factor de Christiansen por el número de salida. Es algo que ustedes también conocen. Y establecer estas pérdidas de carga por diferencia entre el primero y el último aspersor, que se asumen en el 20%. Voy a hacer este último dibujo en la pizarra. Si esta es la tubería lateral de riego, si esta es la tubería lateral de riego, y sobre esta tubería tenemos nosotros a los aspersores en consecuencia, aquí hay uno, aquí hay otro, y así, y así, y así. Entonces, si aquí está el punto en donde estamos pegando a la tubería lateral con la tubería principal, quiere decir que en el sentido en que va fluyendo el agua hacia allá, este aspersor de aquí tiene una presión mayor que este aspersor que está aquí. La tiene mayor porque la presión se va gastando, se va perdiendo a lo largo de ese tubo, ¿cierto?
Si esta presión es mayor, este caudal es mayor con respecto a este. Si esta presión es menor, el caudal que da este aspersor es menor comparado con este. Para compensar estas pérdidas y lograr que haya uniformidad en la presión que tienen todos estos aspersores, se recurre al criterio del 20%. Esto es, se le mete un 20% más de presión a este de aquí, este más el 20%, para que a este le llegue la presión de operación que establece el fabricante. ¿Ok? Aquí estamos seguros de que a este le sobra un poco, ¿no? Si le sobra un poco, posiblemente echa más caudal, sí. Pero por lo menos este último lo dejamos con la presión que dijo el fabricante que operaba y que daba el caudal que nosotros queríamos. A eso se refiere esta pérdidas que se ven aquí del 20% el primero y el último aspersor. Entonces, una cantidad más de presión que hay que meterle para lograr compensar esa disminución en la presión entre el primer aspersor y el último aspersor. ¿Está claro esta parte de aquí? Bien. Bien. Bueno, tenemos que considerar la diferencia de altura entre la bomba y el punto más elevado del terreno. Profe, permiso. Ajá. Es que no se ve la presentación, no la está compartiendo. Está bien, disculpen. Vamos a ver qué pasó. ¿Y de ahí? Ahora, aquí. ¿Ahí? ¿La vemos? Sí, profe. Perfecto. Lo anterior lo habían visto, lo que estaba yo dibujando. No. Lo de la pizarrita sí lo vimos. Yo sí lo vi, profe. Ok, entonces lo de la pizarra sí. Es aquí donde no vimos, ¿verdad? Entonces vean ustedes. Hay otro concepto que hay que meterle a la carga dinámica total, ¿no? Que son las pérdidas de carga por efecto de la pendiente. Esto debo regresar de nuevo aquí. Esto es así. Ok, vamos a borrar un pedazo aquí. Si nosotros tenemos que esto es un poco difícil de explicar bajo las condiciones actuales, ¿no? Si nosotros tenemos que que aquí está, por ejemplo, la fuente de agua. Supongamos que aquí está la fuente de agua, ¿ok? Y el terreno nuestro tiene este comportamiento, ¿ok? Y si aquí arriba en este punto, nosotros tenemos un sector de riego aquí. Aquí están los aspersores. Ahí tenemos un sector de riego. Esto es un sector de riego. Y si aquí está el agua, que es la fuente, y la bomba se encuentra aquí. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, tubería, ¿no? Al tirar la tubería, vamos a asumir entonces que esta tubería viene aquí por la bomba y se reparte en el terreno, ¿verdad? Hasta que llega a este punto de aquí, que es donde está ese sector de riego. Pero este sector de riego está a una diferencia de altura X con respecto a donde está la fuente de agua, ¿cierto? Entonces, esta diferencia de altura de donde está la fuente de agua o el sitio de bombeo a donde está el sector más desfavorecido, hay que tomarlo en cuenta. Esta H, que está aquí, la diferencia de altura, entra como número en la carga dinámica total. A eso se refiere este punto que está acá, ¿no? Diferencia de altura entre la bomba y el punto más, porque tenemos que llevar el agua hasta allá. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Vamos, ya casi terminamos esta parte. La pérdida de carga por el elevador recordemos que el elevador es el tubo que porta al aspersor, ¿verdad? Es el tubo que lleva agua desde
el lateral de riego hacia donde está el aspersor. Su longitud va a depender de la altura que alcanza el cultivo. Por ejemplo, en caña de azúcar, seguramente que si estamos regando y estamos regando en una época ya cercana a la cosecha, si es que vale el riego ahí, no va a deteriorar el contenido de azúcares que se han concentrado, entonces la altura del elevador será quizás de un poco más de 2 metros, ¿no? Pero si es un cultivo de porte pequeño, pues el elevador lo vamos a construir de menor altura. La altura, más o menos, promedio, puede andar en 1.4 metros. Esa es la altura del elevador. El agua tiene que llegar desde el piso, donde está el lateral de riego, hasta donde está el elevador. Tiene que llegar el agua. Entonces, esa longitud, esa altura, hay que ponérsela a la carga dinámica total. Hay que sumarla, ¿verdad? Porque el agua tiene que subir hasta allí. Y es en metros, 1.4 metros de altura. Bueno, 1.4 metros de columna de agua. Eso significa, es presión para que el agua suba a ese punto. Yo creo que en esta parte ustedes me están comprendiendo. En todo caso, es una pérdida que hay que determinar, que hay que sumarla a la carga dinámica total. La cual está aquí, ¿no? Ya, las pérdidas de carga en la tubería principal, pérdida de carga en la tubería lateral, pérdida de carga por diferencia entre el primer aspersor y el último. Hay que meterle la presión de trabajo del aspersor. Hay que meterle las pérdidas por succión. ¿Qué son estas pérdidas por succión? Bueno, la succión se refiere a lo siguiente. Si esto que está aquí es el sitio en donde está la bomba, suponete que aquí está la bomba, aquí está el equipo de bombeo. Supongamos que es así, ¿ok? El equipo de bombeo tiene una tubería de acceso, es la succión, y una tubería de impulsión. Son orificios. Entonces, esta sería la tubería de succión y esta es la de impulsión. ¿Bien? Suponete que aquí tenemos nuestra agua. Aquí está el agua, está metida en un reservorio. Y ahí está el agua. Lo cierto es que ahí está el agua. ¿Ok? Esto es un tanque o un río, lo que sea. La tubería de succión es esta que está aquí. Si era la tubería que va desde la entrada de agua a la bomba hasta el extremo de ese tubo que está dentro del agua, ¿no? Aquí esto lleva un pascón, un check pascón, para evitar que se nos despurgue o que se nos descargue el agua. Y esta sería la tubería de succión. Lo que estoy mencionando como carga de succión es la diferencia de altura que hay entre el eje de la bomba y la superficie del agua. ¿Qué significa esto? Entonces, que si esto mide aquí 4 metros, entonces 4 metros tiene el agua que subir hacia donde está la bomba. La bomba tiene que chupar ese agua desde donde está hasta su eje de operación, ¿verdad? En la tubería de succión. Esta es la carga de succión y debe de ir a las pérdidas de carga por fricción, como lo he mencionado en esta lámina que está aquí y que ahora ustedes están viendo, ¿no? Pérdidas de carga por succión. Las pérdidas de carga en el elevador, o sea, la longitud. Profe, Sí. otra vez nos está compartiendo Otra la vez pantalla. qué falta de tacto la mía, ¿no? Ahora sí. Entonces mencionaba. Ahora sí. Ok, perfecto, gracias, muchas gracias. La pérdida, la succión, eso es lo que hay que poner, la HS. Las pérdidas en el elevador, hay que sumarlas, sería la altura del elevador. Y el efecto de la pendiente, que es aquella distancia que hay entre la fuente de agua y la parte más elevada del terreno. ¿Sí? Todo eso conforma la carga dinámica total. Me parece que en algún momento lo vimos. Y con base en esta carga dinámica total, pues entonces vamos a calcular un detalle más, que es algún ajuste en la carga dinámica total. Debo regresar otra vez a la pantallita. Vamos a hacerle campo a esta pantalla, ahora sí. Ahí.
Entonces, veamos. Veamos lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una tubería que viene aquí. Esta tubería es así. Aquí hay un cambio de dirección en esta tubería, entonces hemos tenido que poner un codo. Supongamos que sea este el codo. Y si el agua viene por acá, choca aquí, en este punto, ¿verdad? La vena líquida pega aquí y cambia rumbo y entonces continúa por acá, ¿verdad? Es así. Así es como funciona esto. Esto sería un codo. Esto que está aquí sería un codo, ¿no? Entonces, el agua viene por acá y al golpear este punto aquí del codo, aquí ocurre una caída de presión que la podemos establecer haciendo la pérdida de carga por fricción equivalente en cierta cantidad de centímetros de tubo, ¿no? Por ejemplo, que esto sea equivalente a la pérdida en 20 centímetros de tubo. La pérdida de carga por fricción en 20 centímetros. Esas pérdidas de carga por fricción habría que determinarlas puntualmente a través de una tabla. Para un codo de 1 pulgada son tanto, para un codo de 1,5 pulgadas es tanto, etc. Para un codo de 90 grados como este, de tanto, para un codo de 45 grados de tanto, para una T, ¿verdad? Para una T de PVC, por ejemplo, el agua le pasa lo mismo. Si el agua viene aquí, pega aquí, pierde presión y después se distribuye hacia los lados, ¿no? El agua, o como sea, ¿no? Entonces, hay una fricción equivalente debido a que el agua golpea esto y es frenada la presión que trae, ¿no? Y eso se puede estimar estableciendo las pérdidas equivalentes. Si lo hacemos de esa manera, y si tenemos 400 codos, entonces tenemos que hacer 400 cálculos, ¿verdad? Si tenemos 400 codos de un tipo, más 80 otros codos de otro tipo, más 40 T's o lo que sea, tenemos que hacer una serie de cálculos y de nunca acabar. Por esa razón, lo que hacemos es establecer un criterio extra, ¿verdad?, de la carga dinámica total para compensar todas esas pérdidas puntuales de las que acabo de hablar. Y ese criterio se establece entre un 5 y un 10% de la carga dinámica total. Quiere decir que nosotros, si tenemos 40 metros de carga dinámica total, le sacamos el 5%, el 10% y se lo sumamos a esa carga dinámica total. ¿Cuánto sería si fuera el 10%? Si son 40, serían 4 metros. Así entonces la total sería de 40 más 4 metros, ¿verdad? 44 metros y así. Esas pérdidas de carga equivalentes suman todas ese montón de pérdidas pequeñitas debidos a cambios de dirección, debidas a filtros, a llaves, a todas las cosas que necesita el sistema de riego. Entonces le hacemos un incremento de un 5 a un 10%, a menos que la quieran calcular puntualmente, ¿verdad? Y ya verán qué pasa. Entonces, nuestra carga dinámica total sería la carga dinámica total corregida entre un 5 y un 10% de esa misma carga dinámica total. Y una vez que la tenemos, ahora sí, pues establecemos nuestro requerimiento de bombeo, los caballos de fuerza, la HP o como quiera, ¿verdad? Que sería el caudal de riego expresado en litros por segundo, ¿lo ven? Para el sistema métrico decimal, en litros por segundo, multiplicado por la carga dinámica total, en este caso con el 10% del ejemplo que acabo de hacer, serían 44 metros aquí de columna de agua, dividido entre 76 y dividido entre la eficiencia de la bomba, que normalmente es de un 80%. Aquí establecemos nosotros nuestras necesidades de bombeo. ¿Estamos de acuerdo aquí, amigos? Con esto. Una vez, pues nos queda a nosotros desarrollar el ejemplo. Este ejemplo que nosotros vamos a tener que ver será el sábado próximo. Aquí hay mucha cosa, ¿no? Aquí hay mucha cosa que ver.
terminando esta clase, de inmediato voy a subir este video a nuestro canal para que logren repasarlo de aquí al sábado y que tengamos mejor criterio. A partir del sábado nosotros vamos a desarrollar un ejemplo de diseño y vamos a hacer diseño agronómico y diseño hidráulico del sistema de riego. Va a ser nuestro primer diseño. Entonces, tenemos esta semana lo siguiente. 1, entregarles a ustedes el examen. Esto será el viernes después de nuestra clase, el viernes en la tarde. El viernes en la tarde, ¿no? Es así. O el sábado, Profe. mañana, ¿no? Después de que había, el sábado después de nuestra reposición, más bien. La reposición es en la tarde, dijimos. Ajá. ¿Es así? Oh, sí. Ok. Y va a ser a las 2 de la tarde esa clase, ¿verdad? ¿Es así? ¿O en qué día? Profe, Sí. sábado a las 10 había A las 10 de la propuesto usted. mañana, profe, sí. A las 10 de la mañana. Ok. Sí, aquí está. Ahí lo había apuntado, vean. Ok. Ok, voy a cerrar esto, voy a cerrar la grabación y nos quedamos conversando un momentito. ¿Está bien? No se vayan.